Descubierto el amor extraordinario. Ella fue rechazada por su cuerpo, él la transformó en su tesoro. Valentina, una joven de 25 años, caminaba por las calles de Buenos Aires. Cada paso, un eco de inseguridades. El peso de su sobrepeso le recordaba constantemente su lucha. Cada mirada ajena parecía escudriñarla. Cada susurro a sus espaldas, una herida más. La chica de los sueños imposibles, le decían, y esos ecos resonaban en su mente mientras se esforzaba por perseverar en un mundo que no dejaba de juzgarla. Desde pequeña, sus padres, inmigrantes que llegaron a Argentina con la esperanza de un futuro mejor, la habían educado con valores de esfuerzo y trabajo duro. Pero para Valentina, el camino hacia la realización de su sueño de ser diseñadora de modas se tornaba cada vez más oscuro. Un día, mientras descansaba en una plaza, absorta en pensamientos de dudas y añoranzas, un clic de cámara interrumpió su autoanálisis. Era Javier, un fotógrafo de talento que buscaba capturar la esencia de la vida cotidiana. Al verla, no vio solo a una mujer con sobrepeso, sino a una musa con una belleza única y una historia por contar. Le propuso colaborar en una colección de moda que celebrara la diversidad. En ese momento, su corazón dio un vuelco, pero la voz negativa en su mente añadió un peso interminable a su decisión. Con cada sesión de fotos, Javier no solo descubría su esencia, sino que Valentina empezaba a sentirse valiosa, como si su cuerpo, más que un estigma, contara con un lenguaje propio. Sin embargo, el destino les presentó un nuevo dilema. Una prestigiosa galería buscaba un diseño que representara el cuerpo ideal. La presión se volvió abrumadora. Por un lado, la tentación del reconocimiento y la fama. Por el otro, la lucha interna de ser fiel a sí misma, de no traicionar sus valores, de no convertirse en aquello que siempre había rechazado. Las palabras de sus padres resonaban en su mente, animándola a hacer lo que sea necesario para asegurar su futuro. Pero, ¿a costa de su autenticidad? El torbellino de pensamientos la tuvo despierta muchas noches. Cada boceto que creaba era una pelea constante entre lo que su corazón deseaba y lo que se esperaba de ella. ¿Este es el camino hacia el reconocimiento o una traición a lo que soy?, se preguntaba angustiada. En su habitación, rodeada de oscuro, se sentía más como un fraude que como una artista. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia la consumía mientras el día de la exposición se acercaba. Miraba los diseños sobre su mesa, cada trazo un grito de su esencia verdadera, pero la presión del mundo exterior gritaba más fuerte. Su mente estaba atrapada en un laberinto con paredes de duda y miedos profundos. ¿Soy suficiente?, se cuestionaba continuamente, mientras la luz del sol comenzaba a iluminar la habitación, revelando mucho más que sus bocetos. Reflejaba sus anhelos y demonios. La elección que debía tomar se tornaba más confusa y su corazón latía con desesperación ante la inminente decisión. ¿Sería su voz, su autenticidad o la aprobación de aquellos que nunca la vieron más allá de su exterior? ¿Qué camino elegirá al final? Mientras Valentina se preparaba para la exposición, su mente se movía entre la desesperación y la determinación. Cada trazo de sus bocetos parecía pulsar con preguntas existenciales sobre quién era y quién deseaba ser. Cada diseño era un reflejo de sus luchas internas, un intento de materializar una belleza que se sentía ajena. ¿Era capaz de exhibir su verdadero yo ante un mundo que había sido tan cruel? La tentación de cambiar sus propuestas para encajar en la definición del cuerpo ideal era intensa,
Pero más intenso era el deseo de ser auténtica. En medio de la confusión, se encontró revisando videos de diseñadores que admiraba. Las charlas sobre la diversidad en la moda resonaban con sus propias experiencias. Un modelador famoso había mencionado que la moda debía ser un vehículo de expresión, no una cárcel de restricciones. Valentina sintió como si una chispa se generara en su interior. Se dio cuenta de que ya estaba en el camino correcto, y sus diseños eran el reflejo de su propia realidad, una celebración de la diversidad que buscaba. Las noches que solía pasar despierta, ahora las dedicaba a revisar sus bocetos, transformando cada uno de ellos en una declaración de amor propio. Era tiempo de preguntar: ¿qué pasaría si mis diseños celebraran mi cuerpo y el de tantas otras mujeres que se sienten fuera de lugar? Comenzó a experimentar con texturas, colores vibrantes y cortes que abrazaban en lugar de esconder. La idea de romper con los estereotipos se convirtió en una llama ardiente que la impulsaba hacia adelante. En un momento de calma, mientras el café humeaba en su taza, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solamente el diseño en sí, sino tener el coraje de presentarlo. La galería había establecido un contexto que no parecía estar dispuesto a aceptar el genuino. ¿Debería arriesgarlo todo al exponer su visión y arriesgarse a ser rechazada nuevamente? Ese dilema la consumía. Sin embargo, recordó las palabras de Javier, quien había visto en ella no solo una modelo, sino una historia valiosa que merecía ser contada al mundo. Esa fe en ella empezó a ser un ancla. Con el día de la exposición a la vista, Valentina decidió que no rendirse no era solamente un grito de desespero, sino una declaración de esperanza. Se adentró en un periodo de autoevaluación. Era hora de enfrentar el espejo, no con desdén, sino con aceptación. Tomar la decisión de ser verdaderamente ella misma se sentía como un acto de rebeldía creativa. Una tarde, mientras revisaba los últimos detalles, Javier la sorprendió, apareciendo en su estudio. «He oído sobre tu participación en la galería. Espero que no te hayas dejado llevar por las expectativas ajenas», le dijo con una sinceridad que disparó su vulnerabilidad. «Estoy intentándolo», respondió Valentina, sintiendo cómo las palabras pesaban en su garganta. «Pero tengo miedo de que no sea suficiente». «Tu esencia es suficiente, Valentina. Tu trabajo es único porque tú lo eres», le dijo, y esas palabras desterraron las dudas por un instante. Sin embargo, al día siguiente, mientras preparaba su colección, un mensaje inesperado aterrizó en su móvil. Una invitación a un evento exclusivo de diseñador, donde el tema sería la inclusión, y se extendía la posibilidad de que su obra fuera seleccionada en el último minuto. Una oportunidad brillante, pero también un recordatorio de cuánto podía estar por perder si no daba un paso al frente. Valentina sintió cómo el aire se volvía denso. ¿Podría ser esta su oportunidad de ser reconocida? No por lo que su cuerpo representaba, sino por la fuerza de su creatividad. La presión aumentaba mientras se plantaba en la encrucijada de su futuro. Defender su autenticidad o arriesgarse a diluir su esencia en un mundo que muchas veces no entendía. Mirando los colores y formas de sus diseños, la duda se tornó más palpable. ¿Qué decisiones tomaría en las próximas horas que podrían definir su carrera? ¿Aceptaría el reto de mostrarse tal cual es o caería en la trampa de lo que otros esperan de ella? En ese momento crucial, entendió que solo el tiempo diría en qué dirección la llevaría su valentía. Valentina se sentó en el suelo de su estudio, rodeada de bocetos en los que había volcado sus emociones. La invitación al evento de diseño la atormentaba. Era una oportunidad irrefrenable, pero la vulnerabilidad de exponer su verdadero yo la inmovilizaba. Su mente se debatía entre esa luz de esperanza que la invitación encarnaba y la sombra del miedo al rechazo. Mientras las horas pasaban, un torrente de ideas fluyó.
Se levantó de repente, guiada por un impulso inesperado. Era hora de actuar, de convertir esas sombras en estructuras sólidas. Uno a uno, empezó a revisar sus diseños. Cada pieza debía contar su historia, y no podía permitir que nadie la dictara. He hecho decisiones que marcan el destino, pensó. Comenzó a rasgar algunas telas, montando un collage rebelde de texturas. Cada corte de tela, cada combinación de colores, desnudaba sus inseguridades y desafiaba la mirada crítica del entorno. Los patrones que antes consideraban errores chorreaban energía. Ahora eran su grito de libertad, una afirmación de su identidad. Ya no se trataba solo de vestirse, se trataba de vestirse de coraje. A medida que trabajaba con fervor, se sintió más conectada a su ser interno, sin máscaras ni complacencias. En el fragor del proceso creativo, empezó a discernir qué significaba realmente ser una diseñadora en la industria. No solo representar cuerpos, sino contar historias. Su propia historia. La sudoración le recorría la frente mientras se adentraba en una mentalidad casi meditativa. Era un acto de resistencia y una declaración de amor hacia sí misma. Los días se convertían en noches, y con cada amanecer el eco de su determinación resonaba más fuerte. El resultado de su esfuerzo tomó forma ante sus ojos, pero la tirantes en su pecho seguía. La certeza de que su mensaje iba a ser poderoso no mitigaba el temor al juicio externo. Era un volar desde un acantilado sin garantías, pero también un momento de claridad. La libertad estaba en aceptar la caída. Finalmente llegó el día de la exposición. El bullicio del evento se sentía abrumador. Con cada paso en la galería, su corazón latía más rápido. Su trabajo adornaba las paredes como un coro, pero las inseguridades la acechaban. Tenía que esperar el momento oportuno, cuando las miradas inquisitivas se enfocaran en sus creaciones. Entonces escuchó murmullos, risas y comentarios. En un espacio que había visualizado como un refugio, se convirtió en la sala de su mayor temor. Sin embargo, una voz interna surgió, recordándole las palabras de Javier. Valentina respiró profundo. Se negó a dejar que sus dudas la dominaran. La cura fue enfrentarse a la multitud. A través de los murmullos, vio a mujeres que se reflejaban en sus diseños, en su lucha. La posibilidad de conectarse con su lucha causó un destello de energía en su pecho. Esa conexión era real. Y así, con pasos decididos, se acercó a su obra. Esto es lo que soy, pensó, sintiéndose poderosa, como si el mismo acto de estar allí desmantelara las viejas inseguridades. Mientras Valentina comenzaba a abordar a los espectadores, provocando sonrisas, admiración y preguntas curiosas, sintió un giro en su estómago. La realidad de lo que estaba haciendo se deslizó por su mente. Por primera vez, ella estaba no solo presenciando su batalla, sino también ganándola. Pero al buscar apoyo en su entorno, se cruzó con una mirada, una que parecía tener un peso. Era una figura familiar, alguien que podría alterar este desenlace. La visión del hombre, una especie de sombra de su pasado, hizo que se tambaleara momentáneamente. Su corazón se detuvo, el sentido de pertenencia y la lucha empezaron a disnoidarse. ¿Acaso mi pasado es lo suficientemente fuerte para oscurecer este momento?, se preguntó, mientras se preparaba para enfrentar el desenlace de su camino creativo. La exposición prometía ser una catarsis, tanto en su trayectoria profesional como en su balance emocional. Sin embargo, el impacto de aquel rostro despertó en ella la incertidumbre. Valentina entendió que este era un punto de inflexión, pero ¿en qué dirección podría inclinarse su vida? Queda por descubrir. Valentina respiró hondo, sintiendo cómo el aire se volvía denso y pesado en sus pulmones. La presencia de aquel hombre, su exnovio, Lucas, cambiaba todo. Su mirada, que antes la llenaba de esperanzas y sueños compartidos, ahora la envolvía en sombras de dudas. Si funcionaba, si había creído en lo que eran, ¿por qué había fracasado? Esta mezcla de emociones intensificó la lucha que ya vivía con su propia voz creativa.
Lucas había estado presente en sus momentos de gloria, pero también en sus pesadillas. Por un lado, su mirada era un ancla que la mantenía amarrada a un pasado que quería soltar. Sin embargo, su esencia también había inspirado muchas de sus creaciones. La contradicción que sentía al tenerlo tan cerca la empujaba a una avalancha de recuerdos. ¿Cuántas veces había dejado de ser ella para complacerlo? Esa pregunta flotaba en su mente, como un eco constante que amenazaba con ahogarla en la sala. Decidió ignorar el torrente interno que rugía a su alrededor. No era solo un diseñador, se había convertido en narradora de su vida. Cada pieza expuesta era un capítulo en su historia de poder redentor. Valentina acercó su mano al primer vestido, un despliegue de telas que robaban el aliento. ¿Por qué dejar que el miedo al rechazo bloquee su luz? Su mirada, atenta en la tela, le ofreció un instante de claridad. «Soy más fuerte que quienes me critican», reflexionó con determinación. Por primera vez, sabía que sus decisiones estaban alineadas con la esencia de lo que realmente deseaba transmitir. Con un impulso renovado, giró hacia el público, dispuesta a presentarse, dejando también que su vulnerabilidad fuese parte del discurso. Sin embargo, Lucas la observaba, inmutable. Su rostro contenía una mezcla de amor y arrepentimiento, como si pensara en el pasado que compartían. Esa ambigüedad despertó en ella una rabia develada. Esa combinación de emociones ajenas benévolas e históricas se convertía en combustible para su voz. Con cada paso hacia la audiencia, se sintió más empoderada. Comenzó a hablar, articulando el proceso detrás de cada diseño, cómo cada corte era un reflejo de su lucha interna, cada combinación de texturas una celebración de su valentía. Sus palabras comenzaron a fluir. «Yo sé quién soy, y eso es suficiente. Mientras te miran, no me detendré». Las reacciones fueron instantáneas, gestos de aprobación y asombro. Valentina podía sentir cómo se levantaban las tensiones. El diálogo fluía, apoyado por la admiración que empezaba a proyectar. Su confianza se cristalizaba con cada respuesta positiva, y en ese intercambio el pánico se evaporaba. Sin embargo, la mirada de Lucas seguía fija en ella, profunda y desbordante de nostalgia. Esa conexión que aún persistía la perturbaba. El ecosistema emocional que había creado en su vida lo incluye a él. Se debatía en un tira y afloja entre la certeza de su nueva voz y la melancolía de lo conocido. Debía enfrentar una decisión paralizante, incluso entonces, al borde de su éxito. Al finalizar la presentación, sintió un torbellino interno. Cuando su mirada se encontró con Lucas, comprendió que no podía vivir en el recuerdo de su pasado, pero tampoco podía eliminarlo de raíz. La confrontación era inminente, y el eco de sus palabras resonaba en su mente. ¿Cómo transformo este momento en un cierre o en un nuevo comienzo? Valentina sabía que su viaje artístico estaba entrelazado con la evolución de su relación emocional. Sentía la imperiosa necesidad de hablar con él, una necesidad que no podía ignorar. El destino había desencadenado una serie de decisiones que jamás imaginó. Mientras sus pasos la llevaban hacia Lucas, la promesa de un futuro inexplorado pulsaba en su pecho. «¿Qué pasará ahora?», se preguntó, consciente de que el desenlace del encuentro podría definirse como liberador o destructivo. La incertidumbre se intensificaba antes del impacto de la verdad por venir. Valentina avanzó con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, cada paso resonando en el suelo mientras su mente se debatía entre el pasado y el futuro. Las luces que antes la habían iluminado ahora la rodeaban como un haz de juicio. En su pecho, un leve tamborileo del corazón advertía de la ansiedad que acumulaba, cuestionándose si realmente estaba lista para extraer el veneno de su historia compartida. La figura de Lucas, tan familiar y distante a la vez, la impactaba.
En el fondo de su ser, el deseo de claridad la empujaba, como si cada centímetro que se acercaba a él fuera una pequeña victoria sobre sus miedos. De repente, el aire pesado a su alrededor parecía despejarse un poco, mientras recordaba las palabras que acababa de compartir con el público. «Soy más fuerte que quienes me critican». Era su mantra, su estandarte. Al llegar frente a él, el silencio se volvió palpable. Lucas la miró, y por una fracción de segundo el tiempo pareció detenerse. La mirada que antes le proporcionaba consuelo, ahora era un espejismo que también reflejaba la sombra de sus inseguridades. ¿Sería esta la oportunidad para cerrar el capítulo de su vida que aún no había dejado ir? Lucas comenzó, y su voz tembló levemente. Tenía que ser genuina. «Necesito entender por qué estás aquí». Él respiró hondo, también consciente de la tensión que los rodeaba. «Valentina, vi lo que hiciste, y no podría estar más orgulloso de ti», respondió, pero sus palabras tenían un peso que no encajaba con los tiempos felices que recordaba. ¿Era esto realmente un refugio o solo una prolongación del dolor que sentían? El intercambio de emociones en esa pequeña distancia entre ellos comenzó a desencadenar recuerdos reprimidos, recuerdos de risas, pequeñas victorias y también de heridas profundas. En la mente de Valentina, cada diseño que había creado era una construcción de su identidad, pero al mismo tiempo un recordatorio de la parte de ella que había sacrificado en su relación. «Pero, ¿qué eres tú para mí ahora?», cuestionó Valentina, desatando su incertidumbre. «He trabajado tanto para encontrar mi voz, y tú representas todo lo que he dejado atrás». Lucas la miró, sus ojos expresando una mezcla de compasión y dolor. «No quiero ser pasado, pero tampoco puedo negar que fui parte de tu proceso. Siempre he creído en ti, en tu talento». Su sinceridad era aplastante, y Valentina sintió que la balanza entre el amor antiguo y la nueva libertad comenzaba a tambalearse. «Lucas, no puedo definir mi futuro a través de nosotros», sentenció, mientras su voz se fortalecía. «Necesito cerrar este capítulo, para poder abrir otros. No quiero que mi historia sea siempre un reflejo de lo que fue». Su resolución empoderada resonó entre ellos, estableciendo una nueva distancia. Pero algo se rompía con cada aliento, una conexión que no solo era relevante por lo que representaba, sino por lo que Valentina había dejado atrás. La tristeza que permeaba el instante se transformó ante su propio asombro, dándole el valor para mantenerse firme. En un último impulso de valentía, extendió la mano hacia Lucas, un gesto cargado de historia y despedida. «Te agradezco todo lo que aportaste a mi vida, pero necesito avanzar. A veces, el amor verdadero significa dejar ir». La expresión de Lucas, entre el reconocimiento y la tristeza, le impartió a Valentina una certeza. Había sido un punto de inflexión. Cada final representa una nueva oportunidad. Con su corazón aún agitado, dio la espalda a Lucas y se adentró de nuevo en su mundo, lista para cultivar su futuro. Pero, mientras se alejaba, una sensación inquietante la recorrió. ¿Realmente había dejado atrás toda su carga emocional, o era solo el inicio de un laberinto más complejo? La mente inquieta de Valentina ya anticipaba la próxima confrontación con su propia fragilidad. Y en el fondo, una voz susurrante preguntaba: ¿qué pasará cuando la presión de ser tú misma se vuelva abrumadora? La incertidumbre de su futuro se intensificaba, pero el regreso a su arte parecía su única salida. Sin embargo, el eco de la decisión de Lucas continuaba reverberando, plantando la semilla de un nuevo desafío. Valentina sintió que cada paso que daba hacia su estudio era un intento de reconciliarse con las piezas rotas de su ser. Se había prometido a sí misma que adoptaría su arte como su refugio, la cápsula en la que sus inseguridades no pudieran alcanzar. Pero el eco de la conversación con Lucas aún vibraba en su mente, un recordatorio constante de lo que significaba la intimidad, así como también la vulnerabilidad. Al ingresar al estudio, la luz natural iluminó las hojas en blanco que la esperaban. Era un espacio que había visto su evolución, un refugio que la había escuchado sin reservas. Sin embargo,
Esta vez, las paredes parecían susurrar las antiguas luchas que había enfrentado. Se tomó un momento para respirar profundamente, buscando esa conexión que antes le recordaba su propósito. Pero todo se sentía diferente. La tensión emocional se traducía en una resistencia en su pecho, un nudo que desearía poder deshacer con un simple suspiro. Mientras miraba los lienzos en blanco, sintió un impulso irrefrenable de crear, de liberar todo lo que le atormentaba. Armó su caballete y con pinceles en mano comenzó a trazar formas abstractas, dejando que la pintura transformara su angustia en color. Sin embargo, conforme avanzaba, se dio cuenta de que aquella era una batalla entre el anhelo de expresarse y el miedo de abrir viejas heridas. La presión de crear algo impactante se tornó abrumadora, arrastrándola de nuevo al abismo de la duda. Cada pincelada parecía seguir un patrón de su vida. Por más que intentaba avanzar, algo la atrajo hacia atrás. ¿Qué hay de tu verdadero yo?, la cuestionaba su voz interior. Aquella lucha interna resonaba en sus trazos torpes, manchas de color que hablaban de su confusión. Fue entonces cuando, casi por instinto, comenzó a mezclar esos tonos gritones con suaves matices de azul y verde. Era un diálogo entre la tormenta y la calma, todo en una misma tela. La mirada introspectiva de Valentina cambió gradualmente. Con cada golpe de pincel empezaba a conectarse con la idea de que, si bien la experiencia con Lucas era dolorosa, también se convirtió en un catalizador para su crecimiento. Su arte no solo se trataba de lo que había sido, sino de lo que estaba emergiendo en ella, una nueva perspectiva que valía la pena explorar. Tras horas de trabajo, el lienzo se erguía como un testimonio de su viaje, una mezcla de caos y belleza, donde sus emociones más profundas se plasmaban en cada detalle. Sin embargo, el impacto de la creación iba más allá de la simple satisfacción estética. Fue un desafío a su dolor y un recordatorio de la resiliencia que había cultivado. En ese proceso, Valentina descubrió que el arte podía ser su mejor aliado en la lucha contra la autoimagen y su lucha por la autenticidad. Mientras contemplaba su obra, la parte más profunda de ella resonó con un nuevo sentido de propósito. Pero las olas de dudas regresaron. Ahora que había empezado a asumir su identidad, ¿estaba preparándose de verdad para enfrentar la nueva versión de sí misma? ¿Qué sucedería si esa transformación la arrastraba hacia un camino inesperado, lleno de decisiones difíciles y nuevas luchas? Al cerrar el estudio, sintió que el impacto de lo que había creado aún reverberaba en su interior. Pero había algo más que la mantenía al borde de la inquietud. Un mensaje inesperado apareció en su teléfono. El nombre que la intimidaba al instante fue suficiente para detener su corazón. Lucas. La conversación aún estaba fresca en su mente, y una mezcla de tristeza y curiosidad la asaltó. La pregunta chorreaba dentro de su mente. ¿Habría más que decir o resolver? Sin embargo, Valentina sabía que aquel mensaje podría redecorar su camino o convertirse en una nueva carga emocional. Y con esa dualidad empujando en su pecho, la incertidumbre volvió a apoderarse de ella. Había un giro intrigante que tomar y no sabía si estaba lista. Y en el fondo, la inquietud crecía. ¿Podría encontrar un camino que la liberara o estaba condenada a ser arrastrada por las corrientes de su pasado? Valentina respiró hondo, la angustia del mensaje de Lucas aún zumbando en su cabeza. Era hora de enfrentarse a su propia realidad, a pesar del miedo que le provocaba. Pidió a su mente que dejara de divagar, que se concentrara en el presente, y decidió tomar aquel momento como una oportunidad. Abrió el mensaje, sus dedos temblando ligeramente, y se encontró con una simple pregunta. ¿Podemos hablar? El impacto de esas palabras fue profundo, como un eco. Sin embargo, Valentina se dio cuenta de que su verdadero desafío no era la conversación con Lucas, sino su relación consigo misma. El arte había sido su refugio, y ahora debía encontrar la manera de que el proceso creativo también actuara como un camino hacia su propio entendimiento.
Se propuso tomar cada palabra del mensaje como un punto de partida para su reinvención. Valentina regresó al estudio, donde el lienzo aún aguardaba, testigo de su vulnerabilidad y su metamorfosis. Con el eco de la conversación reciente repitiéndose en su mente, decidió que cada pincelada no solo representaría su dolor, sino también su poder. Este sería un diálogo con ella misma, un proceso de autodescubrimiento. Mientras sus manos danzaban sobre el lienzo, cada color se convirtió en una manifestación de sus sentimientos, el rojo ardiente de su rabia, el azul profundo de su tristeza y el dorado brillante de su esperanza. Se permitió sentir cada emoción sin reprensiones ni miedos. Al mezclar los pigmentos, sintió que cada matiz eran también sus experiencias entrelazadas, formando una narrativa propia. La creación se transformó en un ritual de autocuidado, un acto de amor hacia su propio ser. A medida que avanzaba, sus miedos comenzaron a desvanecerse, sustituidos por un creciente sentido de claridad. ¿Qué era lo que realmente quería al enfrentarse a Lucas? ¿Estaba dispuesta a arriesgarse a abrir su corazón nuevamente después de la herida? Esa pregunta vibraba en su interior al ritmo de sus pinceladas. Al finalizar la pintura, Valentina admiró su obra, una explosión de colores intensos que simbolizaba su lucha y éxito personal. La imagen reflejaba una nueva Valentina, una que se negaba a ser definida por lo que otros pensaban de ella o por las inseguridades que la asediaban. Mientras limpiaba sus pinceles, una decisión se formó en su mente. No dejaría que la incertidumbre la dominara. Se preparó para responder a Lucas, no con rencor o miedo, sino con firmeza y autenticidad. Sabía que cada interacción con él sería una prueba de su crecimiento, un reto que la conectaría más profundamente con su esencia. A medida que escribía su respuesta, se sentía más en control. Quería comunicar lo que había aprendido, afirmando su valor y su derecho a ser verdaderamente vista y comprendida. Era momento de expresar su verdad, aunque eso significara ir al encuentro de una incomodidad transformadora. Cuando envió el mensaje, un escalofrío de nerviosismo recorrió su cuerpo, pero también una oleada de empoderamiento. Había dado un paso decisivo en su camino hacia la autenticidad. Sin embargo, la incertidumbre no había desaparecido por completo. En cambio, se transformó en un nuevo tipo de ansiedad, aquella que anticipaba a un desenlace. Con el corazón latiendo con fuerza, Valentina miró por la ventana hacia el horizonte, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La incógnita de lo que Lucas diría la mantenía en vilo, y su vida, por fin, se sentía cargada de posibilidades. Pero lo que no podía prever era que la respuesta de Lucas traería consigo no solo una revelación personal, sino también un dilema que desafiaría todo lo que había aprendido hasta ahora. ¿Estaba realmente lista para lo que vendría? La vida se mostraba impredecible, pero esa incertidumbre también podía ser el catalizador para otro tipo de crecimiento. Valentina se sentó en la ventana, el viento acariciando su rostro, mientras imágenes de su obra reciente pasaban por su mente. Cada trazo parecía cobrar vida, y sus colores se entrelazaban con los recuerdos de una Valentina que, años atrás, había perdido de vista su esencia. Sin embargo, había una inquietud latente que no podía ignorar. La respuesta de Lucas llegaría pronto, y cada segundo de espera se transformaba en una mezcla de ansiedad y expectativa. En los días siguientes, Valentina se sumergió aún más en su arte. Cada pintura se convertía en un testimonio visual de su evolución interna. Colores vivos estallaban sobre el lienzo, simbolizando el fuego de su renacimiento. Pero más que una simple forma de expresión, cada pieza se convirtió en su forma de solidificar lo que había estado aprendiendo sobre sí misma. La búsqueda de su voz se volvía imperativa, y el arte el vehículo perfecto para resaltar su autenticidad. Sabía que la respuesta de Lucas podía cambiarlo todo, pero en lugar de sentirse abrumada, decidió preparar su próxima exposición.
Finalmente, se dio cuenta de que el resultado de su comunicación con Lucas no era lo que realmente importaba. Lo que sí contaba era cómo había crecido en este proceso, cómo estaba dispuesta a dar la cara por su verdad sin importar el desenlace. Quería transmitir el viaje de transformación que había experimentado, plasmar en el arte no solo su dolor, sino también su fuerza. A través de su trabajo podría demostrar que la vulnerabilidad no era señal de debilidad, sino un poderoso acto de coraje. Dedicó horas y más horas al estudio, creando una serie de obras que contaban una historia de amor propio y redención. Dando las pinceladas con una pasión renovada, Valentina decidió que el tema central de su exposición sería renacer. Cada pintura narraba un capítulo de su vida, desde las sombras de la inseguridad hasta la luz del descubrimiento. Al final del proceso de creación, comenzó a sentir que era capaz de hablar incluso sin pronunciar palabras. Cuando su teléfono vibró, un estremecimiento la recorrió. Era el mensaje que había estado esperando, la respuesta de Lucas. Palabras simples pero cargadas de significado. Me gustaría verte y hablar de todo. Su corazón se detuvo un instante, y por un momento se sintió amenazada por el regreso a su anterior autocrítica. Pero luego, la claridad que había cultivado la guió hacia una respuesta. No se trataba solo de una cita, era su oportunidad de reafirmar su valor y continuar el camino hacia la conexión auténtica. Con cada latido, quiso sumergirse en la conversación sin miedos. Decidió que podría expresar su verdad, no para satisfacer a Lucas, sino para ser fiel a sí misma. La expectativa de la conversación la llenó de inquietud y energía, y supo que debía llevar su valentía al encuentro. Su arte había hablado de su fuerza, y ahora era el momento de llevar esa confianza a la vida real. Valentina envió una respuesta afirmativa, sintiendo que este no sería solo un encuentro con Lucas, sino un diálogo con la Valentina que había redescubierto. Al mismo tiempo, una sensación tensa y emocionante invadió su ser. Algo dentro de ella despertaba al recordar que enfrentar la verdad podría también traer consigo sorpresas inesperadas. Ahora se encontraba en una encrucijada en la que se desdibujaban las fronteras entre sus emociones y su vida profesional. ¿Cómo se sostendría ese nuevo yo en una conversación con Lucas, alguien de su pasado cargado de matices complejos? La incertidumbre siempre había estado presente, y ahora se sentía más palpable que nunca. No sabía si lo que sucedería podría llevarla a un nuevo nivel de comprensión o si por el contrario sacudiría las bases de su identidad recién recuperada. Mientras el viento seguía soplando y el sol comenzaba a caer, Valentina se sintió lista para lo que viniera, aunque la verdad fuera un arma de doble filo. Su viaje no terminaría hasta que se enfrentara a lo inminente. Valentina despertó cada día con una mezcla agridulce de expectativa y nerviosismo. La semana que siguió a su respuesta a Lucas se convirtió en una danza incesante entre la creación y la ansiedad. La fecha del encuentro se acercaba rápidamente, y cada vez que miraba el lienzo sentía que las pinturas le hablaban más que nunca, como si les recordaban el propósito de su transformación. Pintar comenzó a ser un ritual en el que se sumergía para evocar su fuerza interior. Se dio cuenta de que no solo estaba creando arte, estaba desnudando su alma en cada trazo. Aunque la idea de la cita la inquietaba, entendía que el conversar con Lucas también podría ser un paso hacia la consolidación de su nuevo yo. Decidió que debía presentarse como la mujer que había llegado a ser, fuerte, vulnerable y auténtica. En cada encuentro con su estudio, las críticas mostraban reflejos de su mirada interna. Comenzó a preguntarse cómo podrían sus obras afectar el diálogo que iba a tener con Lucas. ¿Podría compartir con él la conexión profunda que había creado con sus emociones? ¿Valdría el riesgo de revelarle la amalgama de su viaje personal? Estas preguntas la impulsaron a realizar una serie de obras que no solo documentaban su renacimiento, sino que también exploraban la idea de la conexión humana y el amor en general. Instintivamente, Valentina se propuso una meta:
Llevar a la conversación no solo su arte, sino su capacidad de amar a sí misma y a los demás. Esa distinción se convirtió en un motor que la impulsó a embellecer un lienzo en particular. Lo tituló Amor propio, un autorretrato vibrante que simbolizaba no solo su cuerpo, sino su espíritu. Más que un espejo, era una abreviatura de su viaje, reflejando no solo los matices de su vida, sino también sus decisiones sobre el amor. Se preparó para el encuentro visualizando su poder interior. Iba a hablar de su arte desde un lugar de posesión, no de dudas. Mientras exploraba su mundo, empezó a revelarse también a sí misma, desdibujando las líneas que alguna vez había mantenido rígidas para protegerse. Quería mostrarle a Lucas que cada cicatriz, cada inseguridad, formaban parte de su historia, y que eran, en esencia, sus aliados en el camino. Cuando el día finalmente llegó, la tensión en su estómago se mezcló con una sensación de libertad que la envolvió. Eligió un vestido que la hacía sentir poderosa, uno que representaba tanto su pasado como su presente. Rechazó la voz interior que le decía que debía eclipsar sus vulnerabilidades, decidiendo en cambio actuar desde un lugar que honraba todos los aspectos de su ser. La reunión tuvo lugar en una pequeña galería, un ambiente que reflejaba el mismo espíritu de sus obras, luminoso y acogedor. A medida que Lucas entró, notó que había algo diferente en ella. No era solo la Valentina que conocía, sino una versión más completa, que había enfrentado sus sombras para permanecer en la luz. Las palabras fluyeron con naturalidad, pero Valentina se esforzó por mantener el enfoque en la conexión emocional. Había tanto por compartir. A medida que hablaban, se dio cuenta de que tenía una oportunidad de enseñar al hombre que había jugado un papel crucial en su pasado, el significado del amor en un contexto de autodefinición. Se sentía como un puente, abriendo caminos para que Lucas entendiera no solo a ella, sino también a sí mismo. Sin embargo, mientras se sumergía en la conversación, hubo momentos en que la duda volvió a tocar la puerta de su mente. ¿Podría su evolución ser suficiente para que Lucas la viera con nuevos ojos? La posibilidad de su evolución fue real, pero se hizo evidente que toda relación, especialmente las del pasado, encerraba riesgos. A medida que se acercaba a la conclusión de su diálogo, Valentina sintió que las murallas del viejo yo comenzaban a tambalearse. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad al enfrentar lo que Lucas pudiera revelar? La ansiedad creció junto con su determinación. Este encuentro podría ser la piedra angular de su futuro. Como si el universo hiciera eco de sus pensamientos, Lucas tomó aire para decir algo que podría cambiarlo todo, lo que hizo que el latido de Valentina se detuviera. ¿Sería el momento de la verdad el que definiera su nuevo camino? ¿O era solo el principio de un nuevo desafío en su viaje hacia la autoafirmación? Valentina se sintió invadida por el silencio al mirar a Lucas mientras tomaba aire. Era el momento que había esperado. El instante en el que se entrelazarían sus pasados y sus presentes, el cruce entre el amor que había dejado atrás y el amor que recién comenzaba a cultivarse hacia sí misma. Valentina se sintió invadida por el silencio al mirar a Lucas mientras tomaba aire. Era el momento que había esperado. El instante en el que se entrelazarían sus pasados y sus presentes, el cruce entre el amor que había dejado atrás y el amor que recién comenzaba a cultivarse hacia sí misma. Valentina, comenzó Lucas, su voz cargada de emoción. He estado revisando todo lo que hemos compartido, todo lo que han significado nuestros años juntos. Me he dado cuenta de que me perdí en los ideales que tenía de nosotros y no vi tu luz. Tu arte me ha hecho ver lo que realmente eres, todo lo que te costó construir. Las palabras de Lucas resonaron en el espacio de la galería, y Valentina sintió cómo la vulnerabilidad comenzaba a transformarse en una nueva fortaleza. Él había visto su evolución y el reconocimiento estaba ante ella. Pero también comprendió que su mayor lucha no era solo con su pasado, sino con su capacidad de establecer límites claros.
Lucas, esto no es sobre nosotros, le respondió Valentina, su voz firme y decidida. Esto se trata de mí, de cómo he llegado hasta aquí. He aprendido que mi valor no depende de nadie más, de cómo me ven o incluso de lo que esperabas que fuese. Aprendí a aceptar mis cuerpos, mis historias y mis sueños como un todo coherente. No puedo volver al modelo de lo que éramos. Estoy lista para seguir adelante, incluso si eso significa caminar sin ti. La mirada de Lucas reflejaba sorpresa, pero también entendimiento. Había dado un paso hacia una conexión más profunda, pero Valentina estaba decidida a no permitir que su pasado la definiera. Valentina, dijo, un destello de admiración iluminando sus ojos, tu arte es un llamado a la autenticidad, pero también lo es tu vida. Estoy empezando a entender que mi amor por ti debe ser un impulso hacia tu libertad, no un ancla que te retenga. Ella sintió que su corazón se expandía mientras escuchaba esas palabras. En ese momento comprendió que aquella conexión, aunque dolorosa, había sido clave en su proceso de transformación. Valentina había encontrado la voz que anhelaba. Había logrado compartir su lucha, su historia y la verdad que había estado pintando en su tela. Cada elección que he hecho, continuó Valentina, me ha llevado a este momento. No quiero que una relación pasada dicte mi futuro. Quiero ser la mujer que siempre soñé ser, una artista que celebra su identidad, y no una versión de mí que tuvo que esconderse en expectativas ajenas. Como si sus palabras abrieran un nuevo capítulo, Lucas asintió, reconociendo la verdad en su voz. La conexión emocional entre ellos había sido fuerte, pero Valentina supo que su destino ya no estaba a merced de sus decisiones. Mientras la conversación fluía, Valentina se dio cuenta de que su miedo se había disipado. Cada inseguridad que había encadenado a su pasado se transformó en un ladrillo más que solidificaba el camino hacia su propio propósito. La visión de su arte, de su historia, se expandía más allá de los límites del lienzo y se proyectaba hacia el mundo. En un momento de profundo silencio, Valentina se preguntó en voz baja, ¿y si este encuentro no es un final, sino un nuevo comienzo? Valentina, respondió Lucas, no espero que volvámonos a encontrar, pero quiero que sepas que crearé espacio para los dos para movernos en libertades individuales, aunque no juntos. Tu arte y tu voz merecen ser escuchados sin sombras del ayer. Valentina sintió un cálido destello de orgullo cuando escuchó esas palabras. Era una validación no solo para ella, sino para sus luchas colectivas. Había logrado despojarse de sus inseguridades, de las visiones distorsionadas de lo que el amor podría ser. A medida que sus ojos se encontraron, un amanecer de posibilidades brillaba entre ellos. Ambos podían ver el final de esa parte de su historia y el surgimiento de un nuevo capítulo, uno donde ella era la protagonista de su vida. Decidió que la salida de Lucas no sería un vacío, sino un espacio lleno de potencial. Con determinación se despidió de Lucas, con la certeza de que su camino estaba en sus manos, lleno de promesas y oportunidades. Cada paso que diera a partir de ahora sería una afirmación de su identidad y su misión en el mundo del arte. A medida que salía de la galería, sintió una ligera brisa que acariciaba su rostro, y vio el horizonte con una claridad renovada. Las sombras del pasado comenzaron a disolverse, mientras el sol brillaba con más fuerza. Valentina entendió que cada decisión que tomaría y cada trazo que plasmaría en el lienzo formarían parte de su nueva vida. No solo sería una diseñadora de modas, sino una creadora de realidades, una voz potente que representaría un cambio hacia la diversidad y la aceptación. Y así, con una confianza renovada, Valentina se convirtió en la mujer que siempre había deseado ser, una artista que celebraba su arte, su cuerpo y su ser. Iba a gritar al mundo que era suficiente, que su historia era poderosa, y al final, Valentina había conquistado su destino. Ahora, el viaje de Valentina desbordaba su corazón y su arte, y ella sabía que el futuro se desplegaría ante ella con infinitas posibilidades.
Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Cada acción cuenta en nuestra comunidad.